¿Alguna vez te has preguntado cómo la electricidad le da energía a nuestro mundo? Todo comienza con los circuitos. Estos son como caminos por los que fluye la electricidad. Los circuitos están en todas partes, desde tu teléfono hasta las luces de tu casa. Para entender cómo funcionan, necesitamos aprender 3 leyes fundamentales. La primera ley es la ley de Ohm. Esta ley explica cómo la presión eléctrica, o voltaje, el flujo, o corriente, y la resistencia trabajan juntos. La siguiente es la ley de corriente de Kirchhoff. Esta ley nos dice que la electricidad actúa como el agua en las tuberías. Finalmente, tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Dice que cuando la electricidad da una vuelta alrededor de un circuito, termina de regreso donde comenzó con la misma cantidad de energía. Estas 3 leyes son la clave para entender cómo funcionan todos los circuitos. Imagina una manguera de agua. La cantidad de agua que fluye a través de ella depende de 2 cosas: la presión del agua y qué tan angosta es la manguera. La ley de Ohm es similar. Nos dice que la corriente eléctrica, o flujo de carga, es directamente proporcional al voltaje, o presión eléctrica, e inversamente proporcional a la resistencia. Podemos escribir esto como una ecuación simple. I es igual a V sobre R. Esta ecuación nos dice que si aumentamos el voltaje, la corriente aumentará, pero si aumentamos la resistencia, la corriente disminuirá. La ley de Ohm es esencial para comprender cómo se comportan los circuitos. Piensa en una bifurcación en un río. La cantidad total de agua que fluye hacia la bifurcación debe ser igual a la cantidad total que sale a través de las ramas. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que lo mismo se aplica a la electricidad. En cualquier unión en un circuito, la corriente total que fluye debe ser igual a la corriente total que sale. Esta ley es útil para analizar circuitos más complejos con múltiples ramas. Imagina que vas de excursión a las montañas. Empiezas a una cierta altitud, subes y bajas colinas, y finalmente regresas a tu punto de partida. Sin importar el camino que tomes, tu cambio total de altitud para toda la caminata es 0. La ley de voltaje de Kirchhoff es similar. Establece que la suma de todas las caídas de voltaje a través de los componentes en un circuito cerrado debe ser igual a 0. Esta ley nos ayuda a comprender cómo se distribuye el voltaje entre los diferentes componentes de un circuito. Consideremos un circuito simple con una batería, una resistencia y una bombilla conectadas en serie. La batería proporciona un voltaje, como la presión del agua. La resistencia limita la corriente, como la estrechez de la manguera, y la bombilla convierte la energía eléctrica en luz y calor. Usando la ley de Ohm, podemos calcular la corriente que fluye a través del circuito. Conociendo la corriente, podemos usar la ley de corriente de Kirchhoff para confirmar que la misma cantidad de corriente fluye a través de la batería, la resistencia y la bombilla. Finalmente, podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para mostrar que el voltaje a través de la batería es igual a la suma de las caídas de voltaje a través de la resistencia y la bombilla. Este sencillo ejemplo demuestra cómo las 3 leyes fundamentales trabajan juntas para describir el comportamiento de los circuitos eléctricos.